Fíjate, en Venezuela la política, el odio alimenta el odio. O sea, y es una cadena que no se rompe, porque cada día tienes más razones para odiarte, de ambos lados. Y yo lo que creo, y tú sacaste el caso de Mandela, es que nosotros debemos aprender de Sudáfrica, de Polonia, de Colombia, donde una guerra peor que la que vivimos tuvo un encuentro con la paz. Y hoy en Colombia gobierna un hombre de izquierda, que eso era imposible. Nosotros tenemos que hacer una reflexión sobre todos estos años, en la manera que nos hemos relacionado. Yo aplaudo, fíjate, para darte que te metas con lo de Mandela. Cuando Mandela lo sueltan, después de 27 años preso, llega a su casa, hay una tarima y un gentío. Y está su esposa, ¿cómo es? Wendy, vestida de guerrillera heroica de verde, con una ametralladora y dos guardaespaldas armados hasta los dientes. Él se para, saluda y se voltea y le dice, yo contigo tengo que hablar. Cuando ella llega a la casa le dice, mira, tú y yo nos vamos a divorciar, porque lo que tú quieres, la continuación de la guerra, la violencia, yo lo rechazo, yo quiero la paz. Y se divorció. Y gracias a ese divorcio, fíjate, hubo paz. Se logró la paz, sí, sí. ¿Eso tiene que ver con Venezuela? Sí, porque aquí debe haber un divorcio en quienes discuten, defienden y argumentan sobre los odios y quienes queremos la paz. Bueno, otro ejemplo, el caso chileno. La Concertación chilena quería ir a unas elecciones, pero tenían un pequeño problemita para ir a unas elecciones plebiscitarias. No había padrón electoral, no existía. Pinochet había llegado 18 años antes al poder y lo primero que hizo fue quemar el registro electoral y decir, aquí no hay más elecciones, más nunca. Y tuvieron que salir a pedirle a la gente que tenía miedo, que era abstencionista, que decían que esto no sale con votos, que no sé qué, que firmaran para inscribirse en el registro electoral, levantar un nuevo registro electoral para poder ir a unas elecciones. De un ministerio de Pinochet que era el CNE del tiempo. Exactamente. Y bueno, sortearon ese obstáculo, después hicieron una campaña porque tenían que además ganar el plebiscito y lo ganaron. No con una campaña de terror, ni de odio, ni de violaciones de derechos humanos, no, con una campaña de alegría, de entusiasmo, de confianza, de decirle a las personas tengan esperanza, Chile puede vivir mejor, podemos tener un país de inclusión, de respeto a los derechos humanos, y así se logró. Y mil ejemplos, Kiko, tú acabas de dar el ejemplo también de otros países, Polonia fue igual. O sea, no hay otra vía que no sea la negociación política, no hay otra vía que la política para resolver esta crisis, no hay otra vía para liberar a los presos políticos que no sean las vías políticas, las vías, bueno, que tienen que ver con acuerdos, con reconciliación. En Guatemala, las guerras de Centroamérica, es lamentable lo de El Salvador. El Salvador tuvo 8 años de guerra civil, que se mataban en los semáforos la gente. O sea, tú ibas para tu trabajo y había un tiroteo ahí en medio de 8 años así. Toda Centroamérica tuvo una crisis de inestabilidad espantosa. Para llegar a acuerdos en Guatemala tuvieron que sentarse a negociar años, 10 años. Tuvieron que firmar 18 acuerdos. ¿Que adivina quién no estuvo de acuerdo con los acuerdos? Estados Unidos. Dijo, no, eso no, nosotros no lo apoyamos. Y después terminó siendo, bueno, una cosa que hoy en día es patrimonio de la UNESCO, esos acuerdos en Guatemala. Entonces, bueno, nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que la única manera de superar la crisis en Venezuela es mediante la política, volviendo a la política, no divorciándonos de la política. Esta mañana leía un artículo, un comentario de Fernando Mírez en Twitter que decía, bueno, que el liderazgo político tiene que aprovechar estas elecciones para mostrarse, porque si no lo que está ganando es la antipolítica y eso no puede ser, eso nos lleva a más retroceso, nos lleva a más injusticia, a más persecución, a más tiempo de los presos, presos políticos en Venezuela, y eso es lo que tenemos que frenar. ¿Es posible romper la cadena del odio? Sí, es posible, pero hace falta políticos heroicos, porque a veces podemos ser cómplices del odio, podemos ser cómplices del mal, al final estamos en el mismo juego y tenemos que romper ese juego siendo radicalmente diferente. Fíjate, Mariche, yo veo que hay un esfuerzo por llamar a votar, la racionalidad del voto. Yo siempre he dicho que yo voto no porque me den condiciones o porque me digan que sí o que no, yo voto porque yo soy demócrata y el voto para mí es mi opinión, como era el anuncio del Consejo Supremo Electoral. Es mi manera de opinar y eso no lo cambio yo por nada, para mí es un placer opinar. No sé si se han dado cuenta, nota un poquito. Entonces, fíjate, yo veo que la campaña se centra en un debate fastidioso entre radicales y moderados, la campaña de la oposición, sobre votar o no votar.
ese es un tema que no le importa absolutamente a nadie. La gente, esa discusión ya la ha pasado no sé cuál. Es una película vieja que ya vimos, que no tiene sentido, eso no emociona. Cuando uno va a la calle, se encuentra que no hay ningún ánimo de participar. Pero no porque el debate sea abstenerse o votar, no. A mí, fíjate lo que me dice un señor en la frutería, amigo. Me dice, pero bueno, ¿y cómo Capriles va a estar hablando del 28 si el primero que dijo que se va a robar las elecciones fue él, cuando la primera con Maduro? Y la oposición siempre ha dicho que se roban las elecciones. Yo voy con la cosa. Y después me dice, ¿y esa cuña de María Corina? ¿Qué le pasa a esa señora? Ella está ganando cuando está escondida, le tienen todo el mundo preso. ¿Qué es esto? Aquí nos mienten. Yo veo un complejo de culpa en lo que veo de las discusiones sobre cómo la oposición está tratando, la oposición, esa es donde están ustedes, que es Capriles, Rosales, el MAS, Unión y Progreso, que es metiéndose en unos temas que son de la oposición. Pareciera que la dirección de la oposición, porque todo lo que está haciendo María Corina es para seguir siendo ella la jefe de la oposición. Pero ese no es el tema. El tema es el dólar, el tema es la economía, el tema es todas las condiciones de vida de los venezolanos, que con todos estos anuncios de sanciones de Trump y con las restricciones a la economía petrolera, todo eso se pone más feo. Y nosotros no estamos discutiendo eso, sino estamos discutiendo unos temas que no le importan a la gente, que no son el cambio. Un amigo, hay que seguir hablando del cambio. ¿Tú crees que después de 26 años tú le digas a la gente, vota por el cambio, se va a emocionar? ¿Tú crees que oye, esa es la prepolítica? Hay que identificar al venezolano, sus deseos, sus angustias, tratar de acompañarlo, de estar con él, de ofrecerle solidaridad, cariño. Bueno, es que fíjate, Kiko, que la desconexión de la dirigencia política con la realidad de la sociedad, te decía que aquí la gente sigue parándose de la madrugada para ir a trabajar, los emprendedores, los empresarios, o sea, cada quien en su actividad, porque tiene que mejorar su calidad de vida. O sea, la situación económica es muy grave, la crisis social, política y económica del país, por supuesto la política afecta a lo social y lo económico, porque mientras no haya estabilidad política, se afecta lo demás. Entonces, mientras se siga es la confrontación visceral, solamente, sin argumentos, sin además ver cómo se soluciona la crisis de los salarios. Por ejemplo, mañana es 1 de mayo, la gente no sabe si va a celebrar, si en 7 años que no se ha hecho un aumento salarial, o va a estar triste si se le ocurre hacer al gobierno un aumento salarial, porque con una grave crisis económica y una medida coyuntural que solamente puede hacer el aumento salarial, no sabe las consecuencias que puede traer inflacionarias y todo lo demás, porque repito, el problema económico es muy grave. Entonces, están por otro lado las elecciones y la gente con razones a lo mejor fundadas, o todo lo que se quiera, le parece que eso no le va a resolver su problema. Nunca las elecciones regionales ni las elecciones, aun cuando el Parlamento, yo diría que es hasta más importante que la presidencia de la República, porque el Parlamento es el que controla, el que legisla, ya hemos visto lo que se ha hecho cada vez que se abandonan espacios, que no es simplemente por abandonar el espacio, es para tratar de mantener el equilibrio que representan los poderes públicos en cualquier estado. Entonces, ver a la ligera de que esto no me interesa, esto no me afecta, esto no me importa, nos ha llevado precisamente a que solamente esté un modelo, el cual pareciera que la mayoría del país rechaza, pero que cada vez avanza más. Y avanza más también por los errores de quienes estamos en la oposición, por abandono de la ruta, por el extremismo o por cualquier otra situación que precisamente facilita que quienes están en el poder terminen de imponer un proyecto que se rechaza por la mayoría del país. Bueno, vamos a seguir hablando de estos temas y otros más, pero por lo pronto al corte.